Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Ya está esperando el ministro del Interior para estar con nosotros en el primer bloque. Antes les digo, les hacemos la actualización de los casos de COVID del día de hoy, 30 de septiembre. Se procesaron 2.937 muestras, 657 dieron positivos, 653 casos comunitarios, 4 del exterior. Hay 16 fallecidos el día de hoy, ya suman en total 857, 704 internados, 152 en terapia intensiva, 701 recuperados, sumando así 24.449. Reiteramos, 653 casos positivos comunitarios el día de hoy, 4 son del exterior y 16 fallecidos. En instante ya estamos con el ministro Euclides Acevedo. Acompáñenme, por favor, porque hoy tenemos un rico vino Merlot de Aresti, este vino chileno de gran calidad. Se trata de una pasión familiar. La viña pertenece a la familia Aresti ya desde hace 69 años y este Merlot es en boca, es sedoso, estructurado, con un atractivo carácter afrutado largo y persistente y deja un sabroso final, sus taninos maduros arropados de una acidez perfecta. Recuerden, Aresti es pasión familiar, es representada por Nobreza SRL y puede contactar al 555-236-555-090. Salud y después el debate. ¿Qué tal? Buenas noches, ministro Euclides Acevedo. ¿Cómo anda? Muy bien, estoy observando un pequeño error. El vino quedó Tapado. Está tapado. Hay que sacar el corcho. Una vez que el vino se destapa, ya hay que destaparlo para siempre. Porque hay que beberlo. Sí, hay que todo. beberlo, sí. Solamente cuando se va a meter en la heladera se le pone el corcho nuevamente. Solamente, pero mucha gente dice, Marapico Reñonga, tú estás mandina. Así mismo. Pero ese es un muy buen vino. Bueno, está bien. Vamos a hacerle caso y vamos a destapar el vino que está esperando allí ser consumido. Mientras tanto, le invito a comenzar el debate con un rico café Lavazza que lo distribuye Café Par en nuestro país. Muy buen café este. Buen café. Muy bueno. Buen café. Tanto o igual que como el vino. Ministro, ¿quién está? Esto de los incendios, ¿ya es una cuestión de piromaníacos? ¿Es una cuestión a propósito? Porque irresponsabilidad por días sucesivos ya él llama la atención. Hoy tuvimos una reunión en la Vicepresidencia de la República y el diagnóstico que nos dio tanto el ministro Oviedo como el ministro Joaquín Roa, casi el 100% es o piromaníacos o gente que lo hace a propósito. A propósito. En resumen, igual irresponsabilidad. Por eso está convocado el fiscal Augusto Salas, porque evidentemente parece que el recurso punitivo es la única manera de corregir a unos irresponsables que están produciendo consecuencias de magnitudes insospechables. Así mismo. Y es más, hoy, mañana son días extremadamente peligrosos por la temperatura elevada y sobre todo porque hasta fines de octubre, según los meteorólogos, no va a haber lluvia. Por lo tanto, el incendio hay que tratar de prevenirlo, pero prevenirlo supone un compromiso de todas las comunidades, le hace municipios y gobernaciones, para prevenir que por la vía del patrullaje, la investigación de estas personas que son verdaderos criminales. Ahora, pero finalmente esto atenta contra nuestra soberanía. Porque no es solamente que nos invaden, también la soberanía alimenticia, la soberanía de respirar un aire puro. Estamos perdiendo eso, ministro. ¿Hay algún proyecto que el Ejecutivo enviará al Legislativo para endurecer las penas contra los piromaníacos? Que yo sepa, no. Y no sé si esa va a ser la solución. ¿Cuál sería? Bueno, en primer lugar, es muy importante la cuestión de la conciencia ciudadana, y por eso no te sorprenda que vas a encontrar una u otra patrullera, como si fuera un parlante de comunicación ciudadana, donde se dice qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que hay que hacer en caso de incendio. Uh-huh. Ahora,
lamentablemente las penas son muy pocas, son de 3 a 8 años, de 3 a 6 años, estaba explicando hoy el fiscal Sala. Puede ser que sea razonable, no sé si va a ser esa la solución, porque a la hora de la verdad normalmente no se cumple, porque pareciera que el incendio no es un delito tan grave y es muchísimo por lo que acabas de decir. Te afecta la salud, te afecta la capacidad de producción, te afecta la convivencia, liquidas el proceso de comercialización y terminas matando la principal fuente de producción del Paraguay, que es la tierra. La tierra, así mismo. Es Apipanio. Entonces eso es muy complicado y es una cosa muy delicada. Y hoy tuvimos que reunirnos bajo la dirección de la vicepresidencia y la gestión operativa del ministro Joaquín Roa. Había cuenta que él es el que tiene más experiencia, tanto en inundaciones como en incendios. Sí. Lo que pasa es que no tenemos la logística. Fíjate que hace años, siglos, las grandes ciudades siempre tenían su carro de bomberos. Charles Chaplin, ¿sabes? Carlito, mismo, Carlito Bombero. Sí. O sea, y sin embargo, recién ahora vamos registrando, pero los bomberos voluntarios, a la hora de la verdad, tienen su carro, oñen baile carro. Oñen matinola y carro, ando con combustible. O sea, ¿por qué? Porque vivimos por contingencias, no por sistema. Y eso es lo que se buscó hoy cuando fuimos convocados el Ministerio del Interior, Comandancia de la Policía, el Ministro del Medio Ambiente, el Ministro de Emergencia Nacional y el fiscal Augusto Sala. Ahora, ¿y por qué se da esto, ministro? Es decir, siglo XXI estamos. Sí. Y recién ahora entendemos que tiene que haber una política sobre esto. Y nosotros, más vale tarde que nunca, es el consuelo. Esa es una especie de consuelo. Sí. Y vamos a llegar a la conclusión, bueno, va a resultar antipático lo que voy a decir, pero a mí me sorprende a cada rato la inexistencia de Estado. El Estado pues supone una élite que se anticipa, Así mismo, que se adelanta. Acá los únicos que se adelantan en los pronósticos son los meteorólogos y los economistas. Los políticos somos unos pelotudos porque no somos capaces de concertar alrededor de una perspectiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué va a suceder en los próximos años en términos políticos? Porque no puede ir la economía como un forastero por su lado, exacto, ¿verdad? O la meteorología con su anticipo de lluvia o no. Bueno, y ya que sos político, porque sos político, más allá de que esté hoy en el cargo de ministro del Interior, ¿qué es, a ver, cómo vos visualizás, qué tipo de país visualizás después de la pandemia? Para tener en cuenta, es decir, cuando te pregunto eso, es qué política de Estado debemos tener para estar bien posicionados como país después de la pandemia. En primer lugar, tenemos que insistir con el único elemento liberador de una sociedad y en que se sustenta un Estado moderno, la educación. La educación. No hay otro. ¿Cierto? A partir de la educación, bueno, transversalmente vamos a hablar de la seguridad, pues eso es una cosa obvia. Totalmente. Segundo, una política energética. ¿Cuál es nuestro capital? El agua, la energía. La política energética. Por supuesto que esta política energética, en base a un escenario cultural como consecuencia de la política educativa, por supuesto lo de la salud pública. ¿De qué me sirve un chico educado pero entonces? La educación va paralela a la prevención más que de la enfermedad, la potenciación de sus cualidades sanitarias. Vale, el famoso. Pero eso supone 2 generaciones de formación. 2 o 3. 2 o 3, pero no tenemos tiempo. Hoy la clase política actual está preparada, por ejemplo, Japón, hoy día Japón está construyendo rutas y avenidas donde se recarga el auto eléctrico. Al circular sobre el asfalto, se va recargando, por ejemplo, usan su energía eléctrica para ese fin de la movilidad. Nosotros podríamos hacerlo, pero ¿a quién se le ocurre acá? Pero a nadie. Una cosa, cada vez tenemos más estaciones de servicio. Sí. ¿Verdad? Sí, como la farmacia. Totalmente. Estaciones de servicio, que finalmente esas estaciones de servicio deberían ser fuentes de electricidad, donde se pueda cargar, porque ese es el destino. Entonces, la política de Estado es como el libro, es 50% de inspiración
y 50% de transpiración. Entonces, ¿quién es el que se inspira? El que hace política de laboratorio porque el Estado lo prepara para eso. Un economista, lo vas a entrevistar dentro de un rato, no van a venir a cantarte sugerencias, van a venir a lo que ellos aprendieron. Entonces, esta clase política, dirigentes, clase, no lo sé, no tenemos la capacidad de proyectarnos, porque vivimos al día y ahí hay una tradición antropológica, nosotros somos recolectores y depredadores, vivimos al día, por eso somos inmediatistas, por eso somos exitistas y no nos convencemos de que a veces lo importante es también decirle a la gente, vamos a tener que ajustarnos el cinturón y tenemos un par de años de frustración, pero de frustración para adelante. Exacto, estamos con lo urgente y no con lo principal. Claro, bueno, vos hace rato que estás metido en la cuestión educativa. Sí. ¿Por qué? Estás haciendo lo que el Estado debería hacer, pero onda en profesión. Tengo el Pepe en España, en España porque anda por otro ya pongan nada. Y entonces todo esto, esta pandemia, creo que habíamos discutido la última vez que estuvimos acá, la necesidad de aprender por la vía de la reflexión, porque la soledad pues, te obliga a reflexionar. Si no reflexionar te volvés loco. O sea, dos opciones nomás tenés. Construir tu pensamiento para que después eso pueda ser una acción, o te volvés loco porque no tenés otra alternativa. Uh-huh. Bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿Dónde encontramos al inspirador? No, yo creo que hay varios inspiradores. Vos sabés que a mí me sorprende la juventud paraguaya, que no solamente tiene talento en la creatividad, en el humor, en las redes sociales, sino hay una corriente de un pensamiento no sujeto a las estructuras partidarias. Sí, sí, sí. Yo soy un partidócrata y defiendo, pero este sistema de partidos evidentemente ya tiene fecha de vencimiento. Acá, Carlos, es muy importante recurrir a la negociación y al pacto. A mí me llama la atención hoy día esa polarización de dos posturas completamente antagónicas que destruye nuestra identidad y nuestra sociedad. Facho de mierda, zurdo de mierda, sí. Entonces no hay lugar para el debate, no hay puente, hay muros de contención, no hay construcción, no hay concordia, no hay encuentro. Y acá pues no se trata de Jacob Ponambaguazú, acá se trata de tener un proyecto nacional. Eso que decía, ¿qué tipo de país vamos a querer? ¿Qué tipo de país vamos a querer? Ahora, y esto contribuye mucho para esa polarización. Sí, contribuye porque se utiliza para industrializar el resentimiento. El resentimiento a sí mismo. Y con el resentido es muy difícil negociar. El resentido de Yucá es no de Yucá sube. En términos metafóricos. Sí, en términos metafóricos, sí. Por eso los comunicadores juegan un rol decisivo, porque crean opinión. Crean opinión y a veces también se desbarrancan porque se industrializa el escándalo. Sí, sí, tiene razón. No, tiene razón. Tenemos mucho todavía camino por andar, pero necesitamos. Hay un grupo que se está posicionando, como cuando nosotros también creamos esta ley del FONACIDE, fuimos hablando con diferentes sectores, sobre todo jóvenes. Paraguay ahora, donde hay gente muy valiosa, muy inteligente y ojalá sea escuchada. Están fuera de los partidos, están fuera. Pero hay una cosa que me llama la atención y que para mí resulta tremendamente positivo. Quieren entrar a la cancha a competir. Me encanta. Espectacular. Sí, por fin dejamos el acomodo, dejamos el sillón, dejamos la heladera y vamos a salir a pelear. Me parece espectacular. Ojalá que tenga mucho apoyo, ¿verdad? Van a tener, y yo soy un animador de eso, hagan política. Conviértanse en administradores del Estado y usen el poder para la transformación. La tecnología tiene que estar al servicio de esa nueva política que tiene que sustentarse en el acuerdo. No hay otra forma. Ahora, ministro, te tengo que preguntar. Yo sé que probablemente no me digas muchas cosas que todos quisiéramos saber. ¿Qué se sabe de Óscar Dennis? Hasta el momento no tenemos una información calificada en cuanto a lo que nos interesa, que es su señal de vida.
No hay datos acerca de si sigue vivo o no. No tenemos datos, ni la familia creo que tampoco. Independientemente que la familia busca afanosamente esas señales que espero en algún momento dado van a tener que tener. Y también las fuerzas de tarea conjunta, independientemente de su estrategia operacional de búsqueda y rescate, o búsqueda y extracción, como dicen los colombianos, no tienen información cierta de... No, y tampoco se puede, yo entiendo que no se puede compartir por televisión. Hay cosas que no se pueden compartir. Yo por lo menos hay cosas que no sé. Pero definitivamente no hay datos. No hay datos ciertos, voy a mentir. Porque si tuviera, porque aquí es muy importante que los datos esperanzadores hay que darlos cuando son ciertos. O si no se convierte en una esperanza fraudulenta. Es como la cuestión de la salud. No podemos mentir. No se puede estafar a la gente. No se puede estafar a la gente. Pero hay muchas hipótesis. Algunas son un poco fantasiosas y otras más ciertas. Es una mercadería política y la mercadería política hay que cuidarla. Tenemos información. Claro, esa es la esperanza que tenemos. Claro, de que le cuiden. Que le cuiden. Por ejemplo, tenemos información calificada que en algún sitio del departamento de San Pedro se compra mucha insulina. Claro. Lo cual quiere decir que eso tiene... Que le están comprando los medicamentos. Están comprando los medicamentos y obviamente... Acuérdense que al litro lo tuvieron con todos sus medicamentos durante mucho tiempo. O sea, esa es la parte que nosotros queremos entender y administrar, porque acá, en todas las cuestiones, el Estado tiene la obligación de cuidar de la vida. El resto es cuento. Sí, es cierto. Bueno, esa es la única cuestión que se puede decir. Después las operativas no le puedo preguntar, quisiera, pero yo entiendo que probablemente incluso estén viendo este programa aquellos que lo tienen retenido. Si probablemente estén viendo y se estén enterando de algunas cosas, como por ejemplo que ya saben que en algún lugar del departamento de San Pedro se compró mucha insulina. Pero bueno, pues esa es una información que viene así. No, está bien. Son presunciones, presunciones esperanzadoras finalmente. No, finalmente sí, es positivo. ¿Cómo toman ustedes la reacción de la familia ya disgustadas porque no encuentran eco o buenos resultados de la Fuerza de Tarea Conjunta? Y hay una suerte de frustración. Y yo le hablaba al presidente que la sociedad en este momento le está dando a las Fuerzas de Tarea Conjunta una licencia, un permiso para hacer lo que tiene que hacer. Pero eso tiene plazo. ¿Cierto? Y el plazo está dado por el resultado. Cuando no hay resultado, esa licencia puede convertirse en una sanción. Así mismo. Y esa sanción puede tener consecuencias políticas. Y las consecuencias políticas tienen efervescencias sociales y de consecuencias económicas y por lo tanto el futuro es incierto. Por eso creo que la gestión tiene que calendarizarse, porque caso contrario nosotros no podemos quedar en una especie de limbo, porque eso es perjudicial para la gestión del Estado. Porque acá hay que tener concepto de Estado. Si el Estado no existe, y bueno, nuestra identidad va a ir desapareciendo. Ahora, estás diciendo, ministro, que este gobierno corre el riesgo de ser enjuiciado políticamente si el plazo de liberación o de algún hecho concreto, en este caso del ex vicepresidente, se extiende mucho. Sí, existe ese peligro. No solamente del juicio político, sino de una explosión social incontrolable. Y el juicio político que no es la solución. Porque más de uno dice, Varepio no renuncia a Paigo. Jamás viuda. Ellos creen que el que viene va a solucionar de una manera mágica. Yo sé que de repente la renuncia es una especie de anestesia temporal de aquel que está harto de una situación. Más de uno, por supuesto, dice, ¿por qué no renunciar? Le dije yo, si yo fuera la solución, ¿a qué renunciaba ahora? Ayer. Pero esa no es la solución, igual que el juicio político, porque eso va a producir una conmoción institucional que ante el mundo nos va a hacer aparecer como un país poco serio. En menos de 10 años, 2 juicios políticos. Esa no es la solución. La solución, por supuesto, es también la mayor capacidad de reacción del Estado. Y yo te decía, si no aprovechamos la licencia que nos dan y
la cosa puede tornarse fea. Ahora, el tema, ministro, que parece que no nos damos cuenta de la importancia que tiene lo que usted está diciendo. Fíjese que se presenta el presupuesto general de gasto de la nación. Se supone que es elaborado ya con acuerdo de todos los que intervienen. Se supone, O sea, bien la palabra. ¿verdad? Se supone. Sin embargo, casi 400 millones de dólares más de aumento se ha pedido. Y el ministro dice claramente, no hay de dónde sacar la ampliación que están pidiendo. ¿Cómo se entiende entonces? Mira, en términos contables, y vas a preguntarle a los economistas, uno de ellos creo que fue ministro de Hacienda y el otro quiere serlo y merece serlo en un momento dado. Los números no siempre se compadecen de la coyuntura política. Sí. Por ejemplo, ¿cómo me van a exigir a mí tener mucho éxito? Si no te dan los recursos. Si yo no tengo los recursos, la tecnología es cara. La se contrario con elementos tecnológicos y anda guarescoya. Entonces, es difícil. A nosotros nos peluquearon 28 mil millones de guaraníes. A nosotros, digo, para la policía, ¿verdad? Y la seguridad es muy importante. Totalmente. Pero, sí, la respuesta siempre es no hay plata. Daiporio cajeros y de acá tenés. Todos los cajeros son iguales. Así que hay que presionarle. Pero por eso también decimos, señores, no tenemos dinero porque no recaudamos. No recaudamos porque estamos fallando en nuestra política fiscal. Aquí la política fiscal es aséptica, no tiene rostro, es incombustible. El Ministerio de Hacienda tiene que mimar al ciudadano para que pueda pagar. Entonces tiene que haber una política comunicacional en el campo fiscal, o si no, nadie va a querer pagar impuestos. Para más hay el famoso, eso, la puta carajo, está con Amon Bajabe. Entonces, esa es la excusa para no pagar. Pero ya Bolívar y el doctor Francia, mucho antes también ya decía que el ciudadano es el que sabe leer y escribir y paga su tributo. Y acá ni sabe leer ni sabe escribir, y si sabe leer y escribir no entiende y mucho menos paga su tributo. Sí. Bueno, ministro, tenés que venir un día y tenemos una hora de charla, porque media hora contigo es un desperdicio. ¿Te parece un desperdicio, Ayureín? No, un desperdicio por todo lo que podemos enseñar a la gente, que le puedes enseñar a la gente. En ese sentido, te digo, así que no lo tomes mal, ministro. No, al contrario, yo te dije varias veces que a mí me encanta charlar con personas que me examinan mi abstracción conceptual. Porque si yo te vengo a contar anécdotas, episodios, motochorros, asaltantes, crimen organizado, todas esas cosas que ya se saben en los diarios, pero lo más importante es eso que acabas de decir, sería importante preguntarle a todos, ¿qué viene después? ¿Qué vamos a hacer con nuestra energía? ¿Qué vamos a hacer con nuestros niños? Cuando la solución está en el aula. Así mismo. No está en los libros, está en el aula, donde es el templo, donde el maestro tiene que convivir con el futuro ciudadano que nos va a gobernar. Definitivamente. Ministro, gracias por acompañarnos siempre. No te canses de venir, ¿sí? No, pues si no me invitas. Pero te voy a decir una cosa. Vamos a tratar de que el vino no se convierta en una promoción de marca, sino en un disfrute colectivo. Perfecto, así va a ser. Está. Gracias, ministro. A la vuelta de la pausa, siguiendo tu consejo, vamos al IPS. ¿Cuál es el futuro del IPS? A la vuelta de la pausa. Atención, que meteorología pronostica calor intenso. Pero con Bristol, enfría tu hogar con las cuotas más bajas del mercado con Aires Split. Aprovecha y retira tu aire ya mismo sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Aire Split Comfy, 12.000 BTU, precio normal 18 cuotas de 197.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más. ¡Pedí ya! Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bien, ya estamos en compañía de Santi Peña y Amílcar Ferreira. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. Un gusto estar nuevamente acá contigo. Un placer compartir acá con el amigo Amílcar Ferreira. ¿Qué tal, Amílcar? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, Carlos, que igualmente un gran placer también para mí compartir contigo, con Santi, y un cordial saludo a la teleaudiencia. Bueno,
Me pediste un minuto para Sí, entrar en contexto. A ver, Sí. Vos ¿qué sabés querés que decir? nada más estaba como comentando con Santi, ¿verdad? Celebro el hecho de que esta invitación y bueno, que podamos dialogar, creo que es una característica, ¿no? En Paraguay últimamente y estoy muy contento por eso. El otro día estuvimos con Santi en la bicameral del Congreso Sí, sí, discutiendo yo el sé. presupuesto y él, bueno, hacía una introducción, una apertura mencionando esto, ¿verdad? Agradeciendo la invitación y bueno, estábamos ahí, gente, obviamente pensamos en algunos puntos tenemos opiniones divergentes, pero eso creo que no debe impedir que los paraguayos hablemos. En estos días, Carlos, en que Argentina está pasando por, digamos, un momento bastante delicado, pareciera que van rumbo a un colapso económico, yo he recibido muchas llamadas, entrevistas de medios de prensa de Argentina, por ejemplo, interesados en conocer la realidad paraguaya, ¿no? Yo les comentaba, bueno, que en Paraguay una de las características que ha permitido construir esta estabilidad es que hemos generado como sociedad un consenso alrededor de ciertas ideas básicas. Eso para ellos es algo demasiado importante, demasiado grande, digamos, porque ellos tienen lo que ellos llaman la grieta, ¿verdad? Que son, digamos, una división muy profunda en Sí, la sí. sociedad, al punto Muy que ya polarizada, una sociedad muy claro, muy polarizada. polarizada, al punto que ya les impide llegar, Dialogar. digamos, a acuerdos básicos. Así mismo. Y yo creo que ahora nosotros enfrentamos como sociedad reformas como la que vamos a hablar de ahora mismo, de esta, ¿no? Que es una de las centrales, que creo que tenemos que mantener esa capacidad de dialogar. Podemos tener puntos de vista diferentes, pero creo que es muy importante dialogar. Santi, cuando fue ministro, había inaugurado en el Ministerio de Hacienda una tradición, ¿verdad? De que invitaba Sí, a a los gente, economistas. exactamente. Sí, sí, a los Y economistas. eso era muy bueno. Yo le tengo un gran aprecio a Santi desde aquella vez, y lo digo acá públicamente, Santi, porque escuchaba, ¿verdad? Tenía esa capacidad de escuchar incluso opiniones en contra muchas veces de algunas políticas, y creo que eso es muy bueno. Así que Y celebro después eso. hacía caso también de algunos consejos que le daban. Después no hacía caso, pero no Sí, importa. algunas cosas, sí. Después el debate de ayer de Trump, viste la Sí, polarización, sí, sí, ¿verdad? sí. Entonces no tenemos que caer en eso. No. Creo que tenemos que discutir con altura, tenemos que ser capaces como paraguayos de articular acuerdos, podemos tener opiniones diferentes, pero al final generar esos consensos que la sociedad necesita. Bueno, Eso era mi introducción. Perfecto, yo le convoqué a los dos porque me parece que tenemos que instalar este tema de la reforma del IPS. Yo creo que es una de las reformas fundamentales y me encanta saber que ustedes también piensan eso, así como tenemos que seguir discutiendo sí o sí y todos los días, si cabe la posibilidad, el tema de qué vamos a hacer con Itaipú a partir de 2023. Entonces son dos temas fundamentales. La reforma del Estado no es, dentro de la reforma del Estado, la reforma del IPS creo que es fundamental. ¿Qué pasaría si quiebra la previsional, por ejemplo? Vamos camino a ese rumbo, todavía podemos salvarnos, se están tomando las medidas adecuadas para evitar una colisión de ese tipo o no. ¿Qué piensan ustedes que son los expertos en El esto? sistema, yo creo que es importante, Carlos, primero decir, no es que si va a quebrar, el sistema está quebrado. O sea, el sistema previsional paraguayo de baja cobertura, donde solamente 3 de cada 10 paraguayos Sí. se van a jubilar alguna vez, está quebrado. Y está quebrado porque hoy tenemos mucha información y estos son cálculos matemáticos, actuariales, ¿verdad? Se hace una proyección de los ingresos, de los gastos, la población, cómo va envejeciendo. Y hoy sabemos que el déficit actuarial es de 50% del PIB, o sea, la mitad de lo que produce la economía, unos 40.000 millones de dólares, el déficit sería de unos 20.000 millones de dólares que hoy están en déficit, ¿verdad? Y tenemos que ver cómo resolver. Entonces, este es un desafío. Hace 30 años, Carlos, esta es una de las reformas más importantes, sí. ¿verdad? Y es probablemente esas reformas, no solamente en Paraguay, sino en todas partes del mundo, que cuesta mucho hacerlo porque uno tiene que de alguna manera anticiparse a algo que puede pasar en el futuro, ¿verdad? Y quiero simplemente mencionar que esta reforma en realidad está englobada en 3 grandes reformas. Hay una reforma que implica a los fondos que hoy ya existen. Hoy hay un ahorro previsional, el Sí. ahorro de los trabajadores. Nadie controla. Se malgastó, se mal utilizó, se defalcó gran parte de esa plata y obviamente eso genera un problema. Hace falta tener alguien que controla, así como hay una superintendencia de banco, una superintendencia de seguro, tiene que haber también una superintendencia de fondos de seguridad social. Luego está el problema de la caja fiscal. Sí. La caja fiscal hoy, a partir de este año 2020, está teniendo ya un déficit de su patrimonio. O sea, no solamente ya tiene que usar el superávit de diferentes cajas, ¿verdad? Porque están los maestros, están las Sí. fuerzas militares, están los funcionarios públicos. Que son Entonces, todas deficitarias. trataba dentro de una bolsa, pero hoy la bolsa ya no es suficiente. Entonces está usando recursos desde el mes de febrero de su propio ahorro patrimonial. Entonces es un problema latente porque cada vez más impuestos se están yendo para cubrir ese déficit. Y el otro, el tema de IPS, que también tiene un problema del cálculo actuarial, tiene un déficit de cerca del 20% del PIB.
Y ahí hay un problema todavía mayor, porque el IPS, que fue diseñado hace unos 60 años, en unas condiciones, un Paraguay totalmente diferente, provee servicios de salud y de seguridad social. El Fondo de Seguridad Social tiene recursos, el Fondo de Salud no tiene recursos. No tiene recursos. Entonces corremos el riesgo que se empiece a utilizar los fondos de la Seguridad Social para financiar los costos de salud, que son los costos latentes hoy que la gente necesita que se la atienda. Entonces, en realidad, nosotros tenemos un sistema quebrado. La pregunta es, cuanto más tiempo tardemos, más grande va a ser el costo y más doloroso va a ser en términos sociales. ¿Coincidís, Amílcar? Traje algunos números, por ejemplo, del IPS genial. para complementar lo que dice Genial. Santi, ¿verdad? El IPS tiene 818.000, digamos, cotizantes, que Sí. son la gente que aporta, y 632.000 beneficiarios para un total de 1.451.000 personas, digamos, cubiertas por el seguro. Da una relación de 1,8. O sea, por cada aportante hay 0,8 más, no llega ni siquiera a 2. Exacto. En el sector privado esa relación es casi 4, 3,8, ¿no? 22% de la población económicamente activa está en el IPS y un 5% está en el sistema privado. ¿Qué es lo que pasa con IPS? Ahora, debido a la pandemia, los ingresos que tiene han caído. La caída inclusive llegó en un momento dado al 50%. Y eso hace que el IPS, digamos, tenga serias dificultades para cubrir lo que ya de hecho venía siendo deficiente, ¿verdad? Para cubrir su costo operativo y con ello brindar los servicios de salud a la población asegurada, ¿no? A sus asegurados. Yo tengo algunas estadísticas acá que muestran un poco lo que es el cuadro de situación de los servicios que brinda el IPS, ese colapso que en cierta manera también sugiere Santiago, ¿no? Lo que vemos en el cuadro de estadísticas de servicios brindados es que todo lo que son servicios básicos, digamos, más baratos, se mantienen o crecen. Y todo lo que son servicios de alta complejidad y más costosos decaen. Entonces, en cierta manera, ya el IPS está en una situación en la cual, debido a esa situación financiera, digamos, va ajustando, proveyendo menores servicios en esa sí. porción de los servicios caros de alta complejidad, como una variable de ajuste financiera, ¿verdad? Entonces, si Claro. vos te querés operar, cuando Sí. en realidad tendrías que esperar, por decir, 48 horas, en realidad esperas 3 meses, quizá el año que viene vas a esperar 4 meses, y así se va deteriorando. Por eso que urge, digamos, en algún momento sentarnos todos los sectores a discutir una reforma. Ya, y cierro con esto. En la parte financiera, porque hay que recordar que el IPS tiene su parte de salud y la parte previsional. Sí. En la parte previsional, el propio IPS mandó a hacer un estudio actuarial en el año 2015. Y ese estudio indica, eso está en la página web del IPS, para el que quiera leerlo, indica que para el año 2041 va a llegar, digamos, a una situación en la cual ya los ingresos no van a ser suficientes para pagar En las 21 años. jubilaciones. Exactamente, están a la vuelta de la esquina. A la vuelta Entonces, no, sí. eso es un soplo en la vida de un país, es un suspiro. Y eso, para IPS, ya se llegó, lo que se va a llegar en 21 años, en la caja fiscal ya se llegó este año. O sea, los ingresos no son suficientes para pagar las jubilaciones. Entonces, nosotros estamos enfrentando un problema tremendo, ¿verdad? Simplemente en el sector de educación, que es uno de los sectores deficitarios, en los próximos años creo que están para jubilarse cerca de unas 15.000 personas. Va a ahondar todavía más el déficit que tiene la caja fiscal. O sea, nosotros nos estamos enfrentando a un problema tremendo que va a empezar a competir contra las demandas que tenemos para subir en seguridad, en salud y en educación principalmente. Ahora, Tenemos que empezar a pensar en un diseño, en un nuevo diseño, ¿verdad? Un nuevo modelo de, por un lado, seguridad médica, digamos, los servicios de cobertura médica. Ahí la población se divide en estratos, ¿verdad? Hay una población que no puede pagar, hay que tener una respuesta, una solución para ese segmento de la población. Después hay una parte de la población que puede, digamos, pagar, y ahí vemos que hay que ampliar la base de asegurados, hay que, digamos, ver un poco los incentivos. Un ejemplo, yo he visto que en Uruguay al sector público le dan un seguro, pero la cobertura no es la misma para todos. Digamos, los funcionarios que ganan más alto le dan una ayuda, no le pagan todo el seguro. O sea que el propio funcionario tiene que cubrir una parte de su seguro, ¿verdad? Entonces son nada pero más ahí matices. usan mucho a los sanatorios, al sector privado para justamente acoger al jubilado. Central eso que mencionaste, Carlos. Fíjate que un modelo que para mí es el ideal, que integre digamos, a todos los sectores, público, Sí, privado. público, Inclusive privado. en el Uruguay hay, podemos decir, 3 sectores, ¿verdad? Está el sector público puro, hospitales públicos.
Después hay un sector de mutuales que operan sin fines de lucro, que son, digamos, privados, pero no tienen fines de lucro, tienen esa característica. Y después está el privado puro también, que es un hospital con fines de lucro. Entonces, es un sistema que integra a los tres, es muy interesante, y eso evita la duplicación de inversiones. Un ejemplo, si tenemos inclusive ejemplos acá locales que estaban comentando con Santiago antes del programa. En las colonias menonitas hay hospitales que son de la asociación menonita. La gente está asegurada en IPS. ¿Qué es lo que hicieron? Un convenio donde en vez de que el IPS vaya allá al Chaco y construya otro hospital, duplicando la inversión, Claro, ya está construido el hospital. utiliza nomás los servicios de ese hospital, que es privado, digamos, de alguna manera, y le paga por los servicios que sus asegurados utilizan. Lo mismo ocurre, ¿cuál era, Santi, la otra ciudad que había? Campo 9. Campo 9. En Campo 9 hay un hospital también que es de los colones, una asociación civil, un hermoso hospital. En una ocasión me tocó llegar ahí. Y ocurre lo mismo, ¿verdad? Entonces, los asegurados del IPS pueden concurrir a ese hospital sin necesidad que el IPS necesariamente haga la inversión. Esa idea, creo que ese modelo es el que deberíamos buscar, un sistema que integre a los tres sectores, público, privado y el semipúblico también, el que es, digamos, no con sin fines de lucro, de tal manera a no duplicar inversiones, a no hacer dobles contrataciones de personal médico, a no duplicar también lo que son los proveedores de servicios, las radiografías, Sí, etcétera. claro. Y bueno, Uruguay Que tiene ese después se modelo. convierte en un gran negocio. Carlos, Raúl, Uruguay empezó esta reforma hace 15 años. En el 2005 inició la reforma. Han pasado 15 años y todos los años siguen haciendo mejoras. O sea, este es un proceso dinámico, pero Paraguay lo tiene que empezar. Claro. O sea, yo insisto, creo que esta crisis que estamos viviendo, que es una crisis sanitaria, tiene que ser el puntapié inicial para esa reforma de la salud pública, que va principalmente a dividir las funciones del ministro. El ministro no tiene más que proveer la salud, tiene que ser una institución pública independiente y el ministro le tiene que controlar. Y al mismo tiempo se va a poder sentar con un privado y va a poder competir en precio. ¿Cuánto le cotiza un privado? ¿Cuánto le cotiza hoy un público? Hoy sabemos que hay algunos servicios públicos que cuestan el doble que de en el lo que sector prestan privado. los Así mismo. privados. Así Ese es un mismo. buen punto. En todo caso, discutimos los precios de transferencia, ¿verdad?, entre los diferentes sectores, pero que todos los sectores puedan proveer los servicios. Ahora, ustedes que saben acerca de que ya se están usando los fondos de jubilaciones de salud a través de fiducias para triangular el dinero, ¿es cierto? ¿Ya se está haciendo eso? A ver, hubo un ejercicio, ¿verdad?, donde el Fondo de Salud tomó préstamos, Sí. ¿verdad?, del Fondo de Seguridad De Social. seguridad. Porque el Fondo de Seguridad Social hace inversiones, ¿verdad?, y obviamente tiene que tener todos los resguardos. Entonces se hizo un ejercicio hace unos años de que le pueda financiar principalmente para la construcción de los hospitales, que son inversiones a más largo A plazo. más largo plazo. Exactamente. Pero el problema es que hoy no hay quien controle. ¿Cuál es el criterio que se utiliza? Acordate que en los 90 también se utilizó el fondo de pensiones para poder financiar directamente a empresas, sin ningún tipo de control. Muchos de esos negocios finalmente terminaron en un agujero enorme Bueno, para el El IPS. detalle es que ese préstamo que se hizo, Sí. ¿verdad?, donde el fondo de pensiones le presta al fondo de salud, si ese fondo de salud, por el motivo que fuere, puede ser por una caída de ingresos como la que estamos viendo ahora, que esperemos que sea coyuntural, o por una sobrecarga de funcionarios, como esta idea, por ejemplo, de trasladar todos los funcionarios públicos. Si hoy ya el servicio del IPS está colapsado, como vemos, ¿no?, en sus propias estadísticas de caídas de estudios de alta complejidad, por poner un número, estudios de alta complejidad, en el año 2017, 350.000 servicios en un año. Para el año 2019, 166.000. Una caída de 52%. ¿Ustedes están de Entonces, acuerdo con que sean trasladados todos los funcionarios públicos al IPS? Esa sobrecarga haría que colapse más todavía el servicio de IPS. A no ser que IPS tercerice. Claro, y además, Exacto. quizá esos préstamos, de donde el Fondo de Salud toma un préstamo, quizá no se puedan pagar. Ajá. ¿Cómo sería, Yo cómo sería la particularmente estoy tercerización? yo estoy a favor de que los funcionarios públicos vayan al IPS, que pague el Estado. A por pesar ese del colapso servicio. que puede surgir. Y yo creo que esta puede ser la oportunidad para que el IPS también empiece a ampliar un proceso que ya lo ha iniciado, que es la tercerización. En el caso de las imágenes del Hospital Ingavi hizo una licitación, ¿verdad? Y hay un operador privado que es el provee el servicio de imágenes. ¿Por qué no expandir también eso a la atención hospitalaria? ¿Por qué no atender las consultas, ¿verdad? El mismo sistema, va a haber un sistema de seguridad, de cobertura, y el IPS le va a pagar a aquel que le preste, atención. Ahí, por ejemplo, discrepamos, Sí, amistosamente. ¿por qué? ¿Verdad? A ver. Yo, como digo, el modelo uruguayo, creo que hay que dividir en primer lugar lo que es pensiones de lo que es salud. Y en la parte de salud creo que hay que permitir, digamos,
que coexistan, que compitan y que se complementen el sector público y el privado. En todo caso, que sea de libre elección, ¿verdad? El que quiere ir a IPS, que vaya a IPS, el que quiera ir al privado. Se va a generar una sana competencia. Sí. Yo lo equiparo esto, por ejemplo, a la industria del cemento. ¿Qué es mejor para el país? ¿Que solamente la INC produzca cemento o que haya también fábricas, industrias Cementera, privadas de cemento y que compitan? Claro, Creo que pero- un mercado, no, termino, Sí. un mercado donde se complementan, donde por un lado, el sector privado, porque pelea, ¿no?, por su participación de mercado, brindando buenos servicios, buenos productos, eso obliga al sector público también a ponerse a tono, porque de no hacerlo va a quedar Claro, fuera de pero- mercado. pero a mí Y por lo otro que yo lado, creo más que no, pero el punto- una cosita más. Por otro lado, el sector público, al estar también presente en ese mercado, también genera una regulación de precios, que es también sana, para evitar que el sector privado, digamos, se ponga de acuerdo y abuse, ¿verdad? Entonces, creo que esa coexistencia puede ser muy interesante. Para mí es la mejor Pero fórmula. démosle también la posibilidad al privado, ¿verdad? Porque en realidad hoy tenemos una ley que le obliga al trabajador privado a ir a tener un seguro de IPS, pero al público le permite ir a un privado. O sea, yo creo que debería ser libre para todos. Si yo Sí, soy un claro, trabajador privado claro. y yo en vez de tener la cobertura de IPS tengo la de un privado, no me debería la ley obligar. O sea, yo Claro, creo que claro. mi punto es que Para ambos. hoy la Es decir, ley que es todos injusta. puedan, todos puedan decidir dónde ser dónde- atendidos. Exactamente, Exacto. pero que vos tengas una cobertura médica, Claro. que puede ser IPS o puede ser un privado. Sí. Pero lo que nosotros no podemos es que le obligamos al privado a ir a IPS, pero al funcionario público le damos a una cobertura de un hospital privado. Esa es la parte donde yo creo que genera principalmente una desigualdad tremenda. Sí, es Buen parte punto, del ese es un buen punto, rediseño. Amilcar. Sí. Así se integra, como estás diciendo, se integra Sí, todo. claro. Sí, yo creo que tiene que haber digamos, una integración armónica donde ambos, tanto público como privado, puedan, digamos, competir por los cotizantes, por un lado, y por otro lado también que entre ellos se complementen con esto que decíamos al inicio, que si alguien decidió estar asegurado en el IPS, pero vive en una ciudad donde el hospital que hay es privado, que no haya problema. No haya problema. Eso es lo que ocurre en Uruguay. Vos podés vivir en cualquier ciudad, Ahora, da igual, porque como el sistema está integrado, Sí. Pero ustedes son economistas, yo le pregunto, y como economistas que son, a ver si me contestan. Si yo IPS, por poner un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo el Ingavi, paga alrededor de $100 millones por imágenes Por- En 10 años. en 10 años. ¿Y por qué no uso esa plata y mejoro mi sistema de imágenes, todo mi equipamiento de imágenes? Yo creo que el sector privado es más eficiente en proveer esos servicios. O sea, me gustaría ver, y obviamente que haya una sana competencia. Hoy se estaba hablando la posibilidad de que el Hospital Central también pueda tercerizar las imágenes. Entonces, hoy podemos comparar cuánto cuesta el servicio de imágenes en Ingavi y en el Hospital Central. Obviamente, si el Hospital Central es más eficiente, la atención es más rápida, es menos costoso y obviamente debería replicarse eso. Pero creo que la sana competencia es lo que va a permitir que finalmente el usuario, que somos todos los ciudadanos, Exacto. tengamos un mejor servicio. claro. Fíjate la eficiencia, por ejemplo, la relación de cotizantes versus beneficiarios es de casi 4 en el sector privado contra menos de 2 en el IPS. ¿Por qué? Porque si bien, esto es muy importante este número, porque seguramente va a haber sus debates más adelante, Carlos, y te pido que anotes este número, es 1.8 la relación asegurados beneficiarios, y esto está en las memorias del IPS, en su manual estadístico, porque cuesta digamos, agregar a estos beneficiarios en el IPS, el reglamento es muy estricto. Dice, por ejemplo, que solamente puedes incluir a tus hijos menores de 18 años, una vez que cumplen Sí. 18 quedan automáticamente fuera. desvinculados, y solamente poder agregar a tu cónyuge si tu cónyuge no trabaja, si no está inscripta en el RUC, vale decir, tiene que ser como indigente tu cónyuge para poder ser beneficiario tuyo en el IPS. En el caso de tus padres, tienen que vivir contigo, tampoco tienen que tener ingresos, no tienen que ser jubilados, no tienen que tener RUC, o sea, es muy restrictivo, y eso es lo que lleva a que en el IPS, en términos nominales, muchas veces decimos, no, uno entra al IPS le asegura a toda su familia. No, es en No es realidad así, así. no es Las así. cifras que uno ve demuestran que no es así. 1.8 por cada, digamos, Perfecto. aportante, 0.8. Ahora, a los dos le doy un minuto para que cada uno, ¿por dónde se debería comenzar la reforma? Así, en un minuto, Santi. La clase política, Carlos, no hay otra. En la realidad es eso. Finalmente, como te decía, hace 30 años esta es una reforma importante. Entre los economistas o técnicos venimos hablando de esto. Yo te digo, hice mi tesis en la universidad, hice sobre este tema. Empujé muchísimo, estuve en el Banco Central, después en el Ministerio de Hacienda. Pero si nosotros no podemos instalar esto como una política pública en el seno de los partidos políticos y realmente llamar la atención de la complejidad que esto
tiene. Y van a pasar otros 30 años y ahí realmente nuestros hijos probablemente y nietos van a estar en una situación mucho más delicada que estamos ahora. Así que creo que esto hay que instalar en la agenda pública, creo que es fundamental y creo que es nuestro desafío también, ¿verdad? Como de alguna manera tratamos de hacer docencia a través de los medios de comunicación y por eso también te agradezco muchísimo, pero creo que nosotros tenemos que tratar de llevar esto a una instancia política porque es finalmente ahí donde va a llevar adelante y se va a poder avanzar. Amílcar. Yo lo cierro con dos palabras. Uno, liderazgo. Tiene que haber un liderazgo, creo que le toca, digamos, a las autoridades, tanto económicas como de la clase salud, política, hacer las convocatorias, empezar digamos, un proceso de diálogo. Ojalá, en mi visión, tendría que estar todas las partes, ¿verdad? Para que todas las partes puedan también aportar a ese diálogo, para luego, a partir de un consenso que se genere, pasar una ley para poder rediseñar nuestro sistema. Lo otro es los ajustes paramétricos. Vemos que claramente el sistema previsional, como dice Santi, está en quiebra y ya inclusive está a pocos años en algunos casos ya de consumir todos sus recursos. En el caso del IPS hablo. Entonces hay una necesidad de hacer ajustes paramétricos. Paramétricos son los parámetros, por ejemplo, la cantidad de años para jubilarte, los cuántos últimos salarios se va a considerar para pagarte tu jubilación. Hoy día, en el caso del IPS, de los 36 últimos salarios, eso lo que hace es que la gente aporta 27 años es salario mínimo y después los 3 últimos había sido que es gerente, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, eso hace inviable cualquier sistema previsional. Nos vuelve tramposos a todos. Claro, nos vuelve tramposos a todos. Modificar eso, liderazgo y después entonces las reformas que hay que hacer para rediseñar. Estamos en un momento, creo que podemos, hablar de esto, estamos en un momento interesante como para hacer las reformas de fondo. Son unas 3, 4 reformas de fondo que el Paraguay necesita. Esta, Carlos, es una de ellas. Perfecto. Gracias por venir. Gracias, Santi, por gusto, instalar. Carlos. Gracias, Amílcar, también por instalar. Carlos. Es un tema que vamos a seguir desarrollando en el péndulo, así como también el tema de Itaipú, el Tratado de Itaipú, que sí o sí se tiene que definir el año que viene. En el 2021 se define. Y ya se firma nomás en el 2023. Pero en el 2021 se tiene que definir y todavía estamos anestesiados. Sí. ¿Se comprometen? Me comprometo. Nos Un comprometemos. gusto, claro que sí, Perfecto. claro que sí. Les agradezco. A la vuelta de la pausa vamos a hablar también acerca de qué estamos haciendo para la apertura de las fronteras en nuestro país. ¿Qué se viene como apertura de fronteras? Enseguida les contamos. Ya volvemos. Bien, entramos en el último bloque del péndulo y estamos con la señora Ángeles Arriola, directora general de Migraciones. ¿Qué tal, directora? ¿Cómo anda? ¿Cómo está, Carlos? Un placer. Gracias por venir. Y también con el doctor Federico González, el ministro asesor de Asuntos Internacionales. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Carlos. Un placer acompañarte. Una última información, aclárame. ¿Es cierto que desde el lunes comienzan los vuelos con Perú? No, todavía no está cerrado. No está cerrado, No que yo sepa, no. pero es inminente. Ministro. Todo es un proceso, forma parte de un proceso, es gradual. Lo de Perú específicamente le puedo decir que no, pero se viene trabajando. Los vuelos burbuja con Uruguay fue y es un primer paso con el que estamos avanzando, resultados positivos, auspiciosos, es un desafío enorme y sobre eso vamos a construir, pero a tu consulta específica de Perú todavía no. No, porque hoy saltó la información de que aparentemente ya se había decidido reiniciar los vuelos con Perú, ¿verdad? Con todos los protocolos. No hay nada definido todavía entonces sobre el tema. Lo que sí hay, y con varias ciudades del mundo, desde varias ciudades del mundo, son los vuelos humanitarios. Eso no paró. Sí, eso existe desde el comienzo de la pandemia, desde marzo, desde abril específicamente, con los vuelos. Y hoy llegó un vuelo, de aquí al 30 de octubre tenemos 16 vuelos de distintas ciudades del mundo, humanitarios, aclaro, aparte de los vuelos burbuja con Montevideo. Bueno, ¿y qué tal, cuándo se realiza la apertura de frontera, directora? Hoy tuvieron reunión con los comerciantes de Ciudad del Este, de Pedro Juan, de Salto del Guairá, y también estaban comerciantes de Encarnación, me dijeron. Sí, esa reunión la propició el ministro Juan Ernesto Villamayor. La que yo participé en realidad fue a las 8 de la mañana con la gente de Ciudad del Este y de Foz, con las autoridades de Ciudad del Este y Foz particularmente. Llegamos a varios acuerdos, pero hubo también por parte, sobre todo del intendente de Chico Brasileiro, algunos cuestionamientos que son válidos
¿Qué, por ejemplo? ¿Qué cuestionamiento? A él le preocupa más bien el tema de las camas de terapia intensiva en Foz, le preocupa el personal insuficiente que ellos tienen, entonces tiene cierto temor a la apertura por el hecho de que se puede llegar a disparar y ellos no tienen van a estar la disponibilidad infraestructura necesaria. Bueno, el intendente Prieto se comprometió y dijo que iba a hablar con el director de la 10ª región sanitaria, el doctor Kunzle, donde iban a emitir un escrito donde van a estar contando cómo está el sistema hospitalario en el este del país. Manifestó que el 50% de las camas de terapia están libres. Entonces se comprometieron a eso, ¿verdad? Y sobre todo de que el tiempo, porque el doctor Sequera estuvo también en la reunión, dijo que se podría darle un tiempo prudencial y que el riesgo era muy, muy bajo, sobre todo en este periodo de prueba que vamos a tener. Es decir que para simplificar, directora, las autoridades brasileñas temen la reapertura de la frontera. Así mismo. Ya no pasa por el deseo solamente de los comerciantes de Paraguay. Son las autoridades brasileñas las que temen reabrir la frontera en este momento. Hoy quedó totalmente evidenciado porque estábamos todos de acuerdo llámese intendente de Ciudad del Este, gobernador, el mismo doctor Sequera, que fue el que dio la cuestión sanitaria, explicó muy bien, y nosotros en cuestiones a lo que respecta a migraciones. Ahora, el señor Chico en realidad fue quien cuestionó y hubo no una negativa, pero sí dijo que una preocupación. De todos modos, nosotros volvimos a tener una reunión por la tarde, ya solamente la parte paraguaya, ¿verdad? El intendente, un representante del gobernador, la señora Linda Taillén también participó, y elaboramos un protocolo conjunto. Ahora hay que ver si la parte brasileña acepta, ¿verdad? En cuanto a lo que se refiere a Paraguay, nosotros... Es decir, que ya no depende de los presidentes, entonces... No, ahora sí depende de los presidentes, pero recordemos que me va a corregir el embajador, Brasil, sobre todo, es un estado federativo, o sea... Claro, así es. Los presidentes conversaron sobre este tema en realidad en 3 oportunidades. Ya conversaron 3 veces. Así es, y dieron las instrucciones para que las instancias técnicas establezcan los mecanismos y los protocolos para implementarlo. Y es lo que se está haciendo. Hoy hubo 2 reuniones, 3 en realidad, lo de la tarde, y entonces se va avanzando. Hay preocupaciones que se van cubriendo, respondiendo, pero reitero, los presidentes ya conversaron, lo van a volver a hacer ya para dar una fecha específica, pero ahora las instancias técnicas están trabajando para establecer las condiciones. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Uh-huh. Bueno, ¿y cuándo se terminan esas reuniones técnicas para que finalmente, con los resultados de esas reuniones técnicas, los presidentes puedan lograr acuerdos o no? Los presidentes están esperando justamente los resultados de estas instancias técnicas, de las que participaron también, como señaló la directora nacional, el gobernador, el intendente. Entonces ellos están, y todas las fuerzas vivas, así que están al tanto de lo que se está haciendo, cuál es la situación, y están aportando cada uno de ellos para poder avanzar esto en la mayor brevedad. ¿Y cuál es el protocolo que propone Ciudad del Este? Nosotros escuchamos de ambos lados, ¿verdad? El sector, en un principio hablábamos del 1 a 1, del controlar 1 por 1, colocar 500 personas en un principio, y ambas autoridades de ambos lados, comercialmente hablando, manifestaron: ¿por qué no hacemos, teniendo en cuenta que son, llámese ciudades gemelas, hagamos un libre paso, no una apertura total, pero sí un libre paso, por lo menos en lo que respecta a Foz y a Ciudad del Este, ¿verdad? Y la verdad que yo no vi mayor inconveniente a ello, porque fue nuestra propuesta anterior, que ya se había bajado desde el presidente de la República a hacer ese libre paso, ¿verdad? Ahora, ellos manifestaron... ¿Cómo se certifica que el que pasa es efectivamente residente de Ciudad del Este o de Foz? Así mismo. ¿Cómo se certifica justamente ese fue el cuestionamiento. Ese es el desafío. Entonces, hablamos entonces de una reciprocidad más bien, y ya no de aquel acuerdo de ciudades gemelas. Ese también es otro tema que queda en ese campo, que tanto las autoridades brasileñas, porque hoy yo le manifesté a la señora Linda, le dije: mi preocupación como Paraguay es, nosotros dejamos ingresar, llegamos a ese acuerdo,
Y resulta ser que cuando vaya nuestros compatriotas le digan no. Sí. Y me dijo que no, que ellos iban a intermediar con ellos porque tienen una muy buena relación, tanto Codefos con Codeleste y con las autoridades, sobre todo con la federal, ¿verdad? La Policía Federal, que hoy lastimosamente no pudo estar. Y esa parte también es no preocupante, pero sí importante, no deja de ser importante porque la Policía Federal es el primer filtro de la entrada al Brasil. Hoy, lo bueno acá hoy fue que nosotros como autoridades paraguayas y la sociedad, las fuerzas vivas, todos estuvimos de acuerdo. Hoy no se puede decir que el gobierno no realizó un trabajo o un protocolo, al contrario. ¿Cuál es el protocolo? ¿Podría, por lo menos lo que el recuerde? Protocolo, lo que más o menos llegamos a un consenso entre nosotros es el libre paso en un horario restringido para la entrada, que eso también habían propuesto del otro lado, que sea 24 horas, cosa que no se puede porque no podemos tener 24 horas el ingreso sobre el puente sobre todo. Y hacer de vuelta el cordón en las salidas del este del país, que eso sí acordamos, y que sea el libre tránsito. Y en una primera etapa de 15 días, hacerlo solamente con vehículos, no con peatones. Y a los 15 días empezar a aumentar, ver ya peatones, motos y demás. Primero, y en los vehículos hablaban también que sean 2 personas por vehículo, que no vengan entre 3 o 4. ¿Y pero cómo se hace? ¿Hay test que tienen que hacerse o presentar un certificado de sobre un el test? Justamente el doctor Sequera, esa fue otra exposición por parte del doctor Sequera. Él manifestó que el test no garantizaba el que no se iba a llegar a contagiar dentro o no iba a ir a contagiar posteriormente porque iba a estar todo un día, que un test rápido podría hasta dar un resultado falso. Ahora, ¿verdad? A ver, yo entiendo que pueda venir a contagiar, decir, que no sepa si se va a contagiar acá en Paraguay. Pero dijo no puede entrar una persona que pueda contagiar, no puede entrar a Paraguay. Dijo que el riesgo, claro, eso justamente es lo que se trata de evitar. Así es. ¿Sí? Dijo que el riesgo era muy bajo. Esa discusión estuvieron entre la Dirección de Vigilancia de FOS y la Dirección de Vigilancia de acá. Y al final, te cuento, Carlos, que llegaron a un acuerdo. Acordaron, ellos entienden, nosotros no somos médicos, yo no pude discutir absolutamente nada. ¿Qué acordaron finalmente? Ellos acordaron que todos los cuidados se deben dar en los negocios, porque lo que importa en realidad es, primero, la exigencia del barbijo durante toda la estadía. Se comprometieron todos los comerciantes y el mismo intendente en controlar cada uno de los negocios con toda la fuerza, porque eso dijo el intendente. Toma temperatura, limpieza de manos, desinfección, todo. Y la distancia, y el trabajo en cuadrillas de aquellos shopping grandes. Ajá. O sea, y llegaron a acuerdo, todos nos quedamos callados porque era una discusión entre médicos y evidentemente asentaron ambos. Para ingresar no se va, para ingresar a ninguna de las ciudades se va a requerir un test. No. Es decir, rápido. Un certificado de test. No. No. Bueno. Las reuniones continúan, tanto bilateralmente como individualmente en cada país, a nivel técnico, y con las autoridades, lógicamente, y los representantes de los comercios y la actividad comercial, porque eso es lo principal. Priorizando siempre la salud y la vida, pero sin descuidar o tratando de hacer todo lo posible para no descuidar la salud de la economía y el movimiento comercial de Ciudad del Este, de Alto Paraná y de los otros puntos de frontera también. Claro, este protocolo ya es para toda la frontera con Brasil, ¿verdad? Sí. Ciudad del Este, Salto del Guairá y también Pedro Juan. Pedro Juan, sí. No hay que dejar de lado los camioneros, ¿verdad? Los camioneros van a seguir de la misma manera. Ellos sí tienen un test rápido, ellos sí tienen una ficha de salud, ellos tienen una declaración jurada, tienen el cartón de la fiebre amarilla, más allá de sus documentos de viaje, ¿verdad? A ellos sí se les realiza el control de temperatura. ¿Por qué? Porque ellos pasan más tiempo dentro del país y el mismo tratamiento reciben del otro lado. Ahora yo le pregunto, ¿el gobierno tiene alguna idea de cuánto es lo que gastan los brasileños de Foz de Iguazú, no del resto de Brasil, en Paraguay? Porque esto en principio es solamente para los residentes de Foz de Iguazú y de Ciudad del Este o de Salto del Guairá, su ciudad gemela, y Ponta Poná y Pedro Juan Caballero. Claro. Sí, se sabe cuánto es pero solamente entre las ciudades
No que vengan desde otra parte del Brasil, estacionen los vehículos en Foz y crucen a Paraguay. No, se sabe eso para medir un poquitito también la importancia del impacto que tiene o no tiene la apertura de frontera en este caso. Claro, esos montos exactos no disponemos en este momento y ciertamente, como señalás, con la apertura o la reapertura va a ser para ese tránsito y ese intercambio entre las dos ciudades. No todavía lo otro, pero como señalé al comienzo, es un proceso y vamos a ir avanzando paso a paso, apuntando a lo otro, pero por de pronto va a ser ese intercambio entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú y las ciudades fronterizas que mencionamos, las otras que están. Brasil aceptó reabrir en la frontera con Paraguay, acepta discutir la reapertura antes de que termine la extensión de su cierre total por vía terrestre y fluvial, porque por vía aérea Brasil ya no tiene impedimento. Así es. Por eso es que se está negociando, se está conversando, porque los presidentes ya dispusieron eso, dieron las instrucciones a las instancias técnicas, como señalamos, para que avancen con ese proceso. Entonces, estamos en pleno proceso cumpliendo las instrucciones de los jefes de Estado. Eso teniendo en cuenta el artículo 4, ¿verdad? ¿Por qué se va a dar esto? Dentro del artículo 4 habla de una reciprocidad de ambas ciudades. Entonces, si ambas ciudades acuerdan lo mismo, se tiene en cuenta eso, lo que se acuerden. Por eso es que necesitamos el 100% del acuerdo de ambas partes. O sea, que no sea que una parte esté y otra parte de seguridad no esté. Tienen que ser las tres, llámese Receita Federal, llámese la Policía Federal y evidentemente la Dirección General de Migraciones y de ambos lados. Tiene que ser el mismo acuerdo de la misma manera en ambas partes. A ver, le pregunto a los dos que son representantes del gobierno, ¿cuál es la diferencia hoy día entre estas negociaciones que se realizan con Brasil y las que no se hacen con la Argentina todavía? ¿Por qué no hay esa negociación con Argentina? Los encarnacionos estuvieron presentes en la reunión, ellos quieren también reactivar el paso por el puente, Pilar lo mismo, Alberdi ni qué decir, acá más cerca, Clorinda también, hace poco nomás, esta semana nomás cerraban el paso de camiones paraguayos porque no hay intercambio. Entonces, ¿cuáles son las dificultades? ¿Por qué con Brasil sí se avanza y con Argentina no hay indicios de negociaciones? Son situaciones diferentes. Como bien sabemos, se necesitan dos personas para bailar. Sí. Entonces, por ahí viene la respuesta. Solamente nosotros queremos bailar por el momento. Sí. Por de pronto sí. Nosotros hemos transmitido esa invitación al baile y todavía no hay retorno. Entonces estamos a la espera. Son situaciones diferentes, comprendemos y lógicamente cada gobierno es soberano y nosotros respetamos profundamente esa decisión de cada gobierno. ¿Hay alguna cuestión ideológica de por medio que esté parando este diálogo con Argentina? En absoluto. No hay eso. Para nada. No, son situaciones epidemiológicas diferentes y entonces es la decisión que ellos están tomando y nosotros respetamos. Estamos abiertos, estamos dispuestos. Cuando ellos digan, nosotros avanzamos también con ellos. Ajá. Bueno, sí, ellos tienen muchos problemas, aumentaron sus casos de COVID y de muertes también. En el inicio de esta semana nomás se estaba hablando de eso. Es incontrolable en algunas zonas, algunas se cerraron totalmente en la Argentina, entonces es complicada, es decir, esa situación, esa complicación que tiene Argentina hoy día es lo que hace inevitable el diálogo por el momento. Es la decisión que ellos están tomando y reitero, nosotros respetamos. Pero hay un detalle, en todo este proceso de pandemia, cada uno de nosotros como individuos, como sociedad y como gobierno estamos aprendiendo cada día que pasa. Y cometemos errores y tratamos de aprender de ellos para no volver a cometerlos. Y entonces entre los países también vamos colaborando, intercambiando experiencias, ideas, y vamos de esa manera tratando de avanzar en este proceso que es muy difícil, muy complejo. Y como mínimo tenemos que respetarnos cada uno en cuanto a nuestras decisiones, a las medidas que tomamos, porque el virus se manifiesta de una manera diferente, no solo de país a país, de persona a persona. Al comienzo nos decían no usar los tapabocas, ahora es obligatorio. En teoría, las personas mayores y con enfermedades de base tienen mayores posibilidades, lastimosamente, de fallecer. Sin embargo, hay situaciones en que no. Entonces, hay que analizar caso por caso, situación por situación, y es lo que hacemos a nivel bilateral, a nivel regional y a nivel internacional también.
Ahora, ¿y qué va a pasar con los albergues? ¿Cuál es la decisión que se va a tomar con los albergues? Porque se hablaba en el inicio de esta semana, creo que ya hablamos también por radio esto, acerca de el deseo que tiene el Ministerio de Salud de no usar más los albergues y que los que ingresen a nuestro país vayan a hacer sus cuarentenas en sus casas. ¿Eso ya está definido? ¿Hay un protocolo que se tiene que seguir? ¿Cómo está la situación? Sí, la situación es la siguiente. Los albergues yo creo que se han constituido en una prueba evidente de que con el aislamiento se tienen resultados. Tuvimos resultados desde el comienzo, los seguimos teniendo en este momento. Se replicó en muchos países el ejemplo paraguayo de albergue. Así es, sí, lo podemos decir hasta con satisfacción, sí, con mucha humildad, pero con satisfacción de que es así. Y han pasado por los albergues en este momento 20.700 personas. Ahora, hoy están 2.300, tanto en albergues u hoteles de salud, aclaro, porque desde el 13 de mayo de este año el sector privado ha dado un impulso muy grande a todo este proceso y una ayuda que valoramos y respetamos con los hoteles de salud. Entonces, 20.700 personas ya han pasado, en este momento 2.300, y un detalle interesante, de estas 20.700 personas, compatriotas, 1.647 dieron positivo. En este momento hay 100. De las 20.000 que pasaron por los albergues. Así es. En este momento hay 100 con nacionales y o extranjeros que han dado positivo y están en albergues o en hoteles de salud. Menos del 10%. Menos del 10%. Y otro detalle llamativo y realmente que nos motiva y hasta nos genera alegría. Todos fueron casos leves. Ninguno tuvo que ser hospitalizado y ninguno falleció, gracias a Dios. Estoy hablando de los que regresaron del exterior y dieron positivo. Bueno, sí, a ver, me imagino que usted, como asesor del presidente en materia internacional, le habrá dicho a los doctores, a los del Ministerio de Salud, esperen un ratito, me imagino, una suposición que estoy haciendo de lo que el doctor Federico hizo. Esperen, si dio tan buenos resultados, si tenemos menos del 10% de infectados, ¿por qué quieren eliminar los albergues? Me imagino que le habrá preguntado, pues yo le preguntaría, me parece lo más lógico. ¿Algo le contestaron? Estamos uniformados luego, así que pensamos medio igual. ¿Ah? Sí, de hecho, tuvimos hoy una reunión, siempre mantenemos reuniones con autoridades del Ministerio de Salud, con el Ministro de Salud, que es un gran amigo, un gran jugador de fútbol también, quiero que sepas, sí, así es. Y hoy, esta tarde, en reunión con él, estuvimos intercambiando posiciones, ideas con el Centro de Coordinación Interinstitucional del CODENA, del Consejo de Defensa Nacional, y se llegó al acuerdo siguiente, seguir trabajando a partir de mañana en un protocolo que pueda aplicarse, teniendo en cuenta el alto número de compatriotas que todavía están inscritos para regresar, alrededor de 6.000, aparte de los 20.000 que están anotados para regresar. Así es, de distintos puntos y países del mundo, de distintas ciudades. Entonces, continuar con este mismo protocolo, el que señalaste, el de los albergues, los hoteles de salud, por un tiempo prudencial y luego hacer una evaluación para finalmente ir en ese proceso de transición. Ese acuerdo se llegó hoy. Así es. ¿Por cuánto tiempo es prudencial? Y habría que ver, mañana empiezan las reuniones técnicas también, así como ya están en curso. Pero entonces continúan los albergues. Lo que hoy podemos decir es, los albergues continúan. Es así, Carlos. Por de pronto continúan. Interesante es el tema. De los 6.000, ¿de qué parte del mundo son los que quieren regresar? A ver, principalmente, desde un inicio, la mayor parte de compatriotas regresaron desde el Brasil. Desde el Brasil. Eso fue superado lentamente por connacionales que vinieron o están viniendo de la Argentina. Pero ahora entonces el orden sería Argentina, Brasil, tengo que ir a España, Estados Unidos, países de la región, otros países europeos y luego ya Asia, África, incluso Oceanía. Hemos tenido compatriotas que regresaron de Australia, de Nueva Zelanda, Asia, Taiwán, Corea, Japón, Tailandia, Indonesia. Estamos en todas partes, Carlos. Qué bueno. Los que vienen del exterior tienen que guardar cuarentena. Por ejemplo, estos vuelos burbuja a Uruguay. ¿Cuál es el protocolo? Uno va a Uruguay, hace una cuarentena en Uruguay, viene de Uruguay, hace una cuarentena en Paraguay y después realiza sus actividades. Sí, la cuarentena del vuelo burbuja es de 7 días. 7 días. En un hotel de salud y al 7.º día tiene que hacer una segunda prueba y al salir negativo ya pasa
a la casa o a donde Ajá. tenga que ir. Ah, Eso es si son connacionales o residentes extranjeros. extranjeros, sí. Si es un inversor o un empresario que venga del Uruguay, necesita primero pedir la solicitud al CODENA, al CCI, se le aprueba, tiene que traer el test negativo de 72 horas antes, tiene que tener un seguro de pasajero, tiene que llenar una ficha de salud, tiene que firmar una declaración jurada y traer sobre todo una agenda anticipada ya presente al CODENA de su itinerario sobre todo. Y no debe sobrepasar los 7 días dentro del país, ya tiene que volver. De estancia. Y sí, tiene su vuelo de venida y ya el de regreso también. Ya tiene que tener todo marcado. Sí. Con Ajá. esa condición se le otorga el permiso para venir. Y Uruguay puede ser un puerto de embarque para otros destinos de paraguayos, de compatriotas. Sí, no así que vengan Desde otra parte. desde otra Paraguay. parte. En El tránsito. paraguayo sí puede utilizar Carrasco como una escala para Otros destinos. Sí, utilizando un vuelo comercial, Sí. sin problema. Siempre y cuando vea con la compañía que tenga la conexión que ellos necesitan. Ahora, un paraguayo que venga de Europa o de otra parte quiera utilizar Carrasco no puede No porque puede. no está autorizado por el Solamente a Ministerio de través de los Salud. vuelos humanitarios pueden entrar Por el Así momento por es. el momento. Por los Sí. vuelos burbujas tienen que necesariamente ser residentes en Uruguay. Ajá. Paraguayos o extranjeros residentes, o uruguayos y extranjeros residentes en Uruguay. Y los protocolos son estrictos. Son estrictos. No han sido burlados. No, se ha intentado en muchas ocasiones. Sobre todo no me refiero a los vuelos burbuja, me refiero a los vuelos humanitarios, los planteamientos para ir a los domicilios. Comprendemos perfectamente, y creo que hemos hablado de esto en más de una oportunidad, cualquiera de nosotros mismos. Si nos dicen, nos dan la opción, quiere ir a su casa, al hotel o a un albergue, casi con certeza, los tres acá vamos a decir, queremos ir a nuestra casa, Claro. pero no se puede lastimosamente. Entonces, en ese sentido es que hay certificados falsos, hay llamados de todas partes, parientes, amigos, ¿por qué no decirlo? Colegas tuyos, periodistas, políticos, todos que plantean, pero